de la resurrección, 3 veces se le aparece a su discípulo. Esta era la tercera vez. Esta fue la tercera vez. Cuando la Biblia dice que ellos tenían allí duda de quién era, en realidad sabían en su corazón que era Jesús el que le estaba hablando, que era Dios el que estaba hablando con ellos. Yo te quiero hablar hoy de algo que le puse por título a este sermón: viviendo bajo la ley del cielo. Repita conmigo: viviendo bajo la ley del cielo. Usted sabe que para poder forjar un país, un estado, para poder forjar una ciudad, tiene que haber reglas. Esas reglas se llaman leyes. Repita conmigo: esas reglas se llaman leyes. Cuando nosotros vamos a la parte de nuestra nación, hay diferentes clases de leyes. Está la ley penal, está la ley laboral, está la ley civil. Hay diferentes clases de leyes. Hay una ley que trata solamente, depende solamente de la Constitución Nacional. Entonces hay diferentes clases de leyes para tratar de ordenar nuestra nación. Ahora, no quiere decir que todas las leyes que forjen los hombres sean justas. Repita conmigo: no todas las leyes que forjan los hombres son justas. Hay leyes que son injustas, pero las forjan igual porque de alguna forma tienen su corazón fuera de las cosas de Dios. Cuando uno vive en países donde no reina Dios en el corazón de aquellas personas que gobiernan nuestro país, que deciden las leyes, es seguro que van a salir leyes de su propia carne y concupiscencia para tratar de legalizar cosas que de alguna forma no son buenas, no son justas, pero a ellos le parecen justas. Ahora, cuando nosotros nos movemos en las cosas de Dios, también en las cosas de Dios hay leyes. Repita: hay leyes espirituales, repita conmigo: espirituales, con las cuales nosotros también tenemos que vivir. Ahora, las leyes de Dios siempre son justas. Repita conmigo: las leyes de Dios siempre son justas, porque no tenemos a un Dios injusto. No tenemos a un Dios injusto. El problema es cuando nosotros no nos manejamos bajo esas leyes. Muchas veces, de alguna forma, aceptando y viviendo bajo las leyes de los hombres, si nosotros la ponemos en práctica, siempre vamos a tener que desobedecer las leyes de Dios, porque se anteponen la ley del hombre, de alguna forma quiere tomar el lugar de la ley de Dios, quiere superar la ley de Dios o quiere darse vuelta a las leyes del Señor. ¿Me entiende? Cuando nosotros respetamos las leyes que vienen de parte de Dios, inexorablemente cumplimos con las leyes del Estado también. Cumplimos con las leyes del Estado también. Ustedes saben que ahora están por sacar una ley, que es la ley del aborto. Nosotros estamos en contra del aborto, porque el aborto es matar una vida. Es matar una vida y no tiene nada que ver con lo que la gente dice. Es más, tratan de levantar esta ley tratando de justificar sus actos con cosas injustas, totalmente injustas, porque todo lo que sostienen para sacar esta ley de alguna forma no es real. No es verdad que mueren millones de chicas por aborto clandestino. Lo han dicho médicos, lo han dicho personas, lo han dicho gente que está en la materia y en la salud. Si se muere alguna chica, es de alguna forma mínimo allí la muerte de esa chica a comparación de toda la sociedad. Tampoco es verdad que están desinformados y que no tienen información. Hoy con Google, hoy con el celular, muchas de las personas y casi todas las personas en nuestro país tienen celulares que tienen internet, que tienen Google. Repita conmigo: que tienen. Ahora usted pone en el Google métodos anticonceptivos, cómo cuidarse, así pone, cómo cuidarme para no quedar embarazada, e inmediatamente en el Google le aparece automáticamente todo. ¿Qué hospital tengo que ir donde me ponen los métodos anticonceptivos libremente, gratuitamente, y le van a aparecer todo? Es decir, en la época de internet, en la época de la comunicación, de la información, es imposible en este tiempo que haya mujeres que no estén informadas. Es imposible prácticamente. Entonces la ley se basa en excusas solamente para hacer cosas que saben que a Dios le desagrada, solamente para darle la espalda a Dios y vivir la vida como se le plazca vivirla. Es la única verdad y todo lo demás se encierra en esta verdad. Estuve escuchando, le contaba hoy a la mañana, a las líderes del grupo feminista, las líderes, las que manejan los grupos feministas,
Y ellas decían que el aborto es una de las que recién comienzan, porque después van con sacar el género. Quieren sacar el género. No va a haber más varones y mujeres. Quieren sacar una ley civil donde saquen el género. No existe varón y mujer, solamente existen personas. Entonces usted va a tener una mujer al lado y no le va a poder decir mujer. Le va a tener que decir persona. Usted va a tener un varón y no va a decir, mira un varón, no, una persona. Una persona. También quieren sacar dentro de las leyes que no existan más los baños genéricos, es decir, hombre y mujer, que de alguna forma sean baños para todo el mundo, UNICEF, que entren las mujeres y los varones sin género, sin nada de eso. Entonces ustedes saben que esto viene más allá de lo que es el aborto. Esto viene con una tendencia espiritual que viene a tratar de alguna forma de atentar contra la moral de Dios en nuestro país. Ninguna mujer que sea feminista va a caminar por Avenida 9 de Julio con el dorso desnudo, con pañuelos en su cabeza y con palos en sus manos. Porque eso no es liberación femenina, eso puede ser anarquismo, eso puede ser otra cosa que nada que ver tiene con la liberación femenina. ¿Me entiende? Ninguna mujer va a querer hacer lo que decía esta mujer, que por qué ella no puede tener relaciones sexuales con 5 hombres a la vez y la tienen que llamar prostituta. ¿Por qué los hombres llaman prostituta a una mujer que tiene relaciones con 5 hombres a la vez? Ella decía, es imposible, pues yo con mi cuerpo hago lo que quiero y nadie me puede señalar con el dedo porque yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Me entiende? Ya usted se da cuenta que lo del aborto es circunstancial solamente, que vienen por todo, vienen por un libertinaje, vienen por algo que nada que ver tiene con las cosas de Dios y viene de alguna forma a atentar contra la familia, a atentar contra la institución principal que es la familia y a intentar contra un montón de cosas. Es satánica, demoníaca esa ley, ¿me entiende? Sí, está bueno, todo apoyamos. ¿Cuánto apoyan el feminismo real? El que la mujer tiene que cobrar igual que el varón, que haya leyes que la tengan que proteger para que no las golpeen, para que no tengan ningún problema allí, que haya leyes que la puedan defender, claro que sí, pero nada que ver con la otra parte. La otra parte habla de libertinaje, la otra parte habla de lo que quieren hacer, pero Dios no es así. Repita conmigo, Dios no es así. Repita conmigo, Dios bendice a aquellos que se mueven bajo su voluntad, bajo su palabra, bajo su ley, bajo las promesas de Dios, bajo la voluntad de Dios. Por eso el día viernes en la iglesia, en la reunión de jóvenes, por eso para nosotros es tan importante que estén todos, que puedan, se charló sobre de alguna forma el aborto y nuestra hermana Miriam como abogada aquí en la iglesia, ella tocó temas legales, la parte legal de la ley y cómo la ley se contradice en sí misma por cosas que no tienen nada que ver y se pasaron videos, se le estuvo enseñando a los chicos lo que es bueno de alguna forma, lo que a Dios le agrada o a Dios no le agrada, porque algunos me dirán, ¿por qué es bueno o no bueno? ¿Qué es bueno o no bueno? Cada uno tiene su particularidad. Para mí, para esas mujeres que quieren salir desnudas, es bueno salir desnudo, pero para mí no. ¿Y cuál es la diferencia? Es que yo sigo lo bueno que me dice la Biblia. ¿Me entiende? Todo lo que a mí para mí es bueno está en la palabra de Dios. Es lo que rige mi vida. Y todo lo que es libertinaje, todo lo que es pecado, no es bueno. Está fuera de los mandamientos de Dios. Entonces acá vemos una historia donde Jesús se le aparece después de resucitar 2 veces a sus discípulos y ahora estaba un grupo de ellos, de estos discípulos, yendo a pescar. Se encontraron en un lugar y Pedro le dice, muchachos, yo voy a ir a pescar. Y todos los siguieron, le dijeron, Pedro, vamos a ir con vos. Y se fueron y se metieron en una barca y salieron a pescar. Tuvieron toda la noche afuera, hasta el amanecer, estaba amaneciendo y no habían pescado absolutamente nada. Y aquí comienza la historia. Levante la mano conmigo y repita. No voy a vivir bajo mis propias leyes. Muchas veces vivir bajo nuestras propias leyes representa vivir bajo lo que yo creo que está bien. Representa vivir bajo lo que mis debilidades me dicen que yo tengo que hacer.
Muchas veces vivir bajo mis propias leyes simboliza de alguna forma vivir bajo mis recursos, mis capacidades, vivir bajo mis experiencias, vivir bajo una ley, de allí alguna ley estatal que no tiene nada que ver con las cosas de Dios y practicar esa ley. Y practicar esa ley. Estos hombres eran hombres de mar, eran hombres de navegación, eran hombres pescadores. Más cuando Jesús los va a buscar, estos hombres estaban pescando. Ellos eran pescadores de día, pescadores de noche, pescadores de tarde. Su profesión era pescar. Entonces cuando Jesús murió y Él resucita, se le aparece 2 veces, pero ellos desanimadamente, en vez de hacer lo que Jesús le había pedido que hagan, se van a pescar. Vuelven a la actividad que siempre tuvieron. Vuelven a hacer lo que era su profesión. Ellos pensaron que se las sabían todas. Ellos pensaron que no iban a fracasar. Ellos pensaron, con nuestra habilidad vamos a pescar todos los peces que hay en estas aguas. Con nuestra habilidad vamos a enriquecernos y vamos a ser pescadores, comerciantes en la zona. Y vamos a llegar a alcanzar cosas que otros no han alcanzado. Y estos hombres confiaron en su fuerza, confiaron en sus propias leyes, confiaron en sus propias normas. Y salieron a pescar, y fueron a pescar. Pero tuvieron toda la noche pescando. Tiraron la red de un lado a otro lado. La tiraron de atrás hacia adelante. Se cansaron. Estaba amaneciendo, estaban exhaustos allí pescando. De noche hace mucho frío allí en el oriente. Y sin embargo, Pedro estaba sin ropas en el torso. La Biblia dice que se había sacado la ropa. Cuando lo ve a Jesús, Pedro vuelve a ponerse la ropa para salir a buscarlo, para no aparecer con el torso desnudo delante de Jesús. Pero hacía frío, pero estaban tan estresados, estaban tan cansados, estaban tan agobiados porque bajo su perfección, bajo su percepción, bajo sus leyes, no pudieron hacer nada. ¿Sabe cuánta gente bajo sus propias leyes quieren hacer cosas y no resulta? ¿Sabe cuántas personas de alguna forma quieren intentar hacer cosas bajo sus experiencias, bajo su conocimiento, bajo sus propias leyes, pero no funca, no resulta, no hay nada? Porque muchas veces nuestras fuerzas son limitadas, nuestras experiencias son limitadas, nuestra profesión es limitada. Y estos hombres pusieron su confianza en ese mismo momento sobre la ley de su profesión, para lo que ellos creían que podían estar allí. Habían pescado toda la noche, repita conmigo, habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. Absolutamente nada. Muchas veces cuando nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, cuando sacamos a Dios de nuestro corazón, cuando lo dejamos aparte a Dios de nuestros comienzos, de nuestro principio, cuando le decimos a Dios, quédate a un costado que yo lo voy a intentar por mí, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir cansados, vamos a pescar toda la noche y no vamos a pescar nada, no vamos a sacar nada, porque cuando nosotros le abrimos el corazón a Dios, el único que pueda abrir las puertas, el único que pueda hacer el milagro, el único que nos puede bendecir y ayudar, ese se llama Jesucristo de Nazaret. Ese se llama Jesús. Ellos tenían un mandato, tenían que predicar el evangelio, pero fueron a pescar. Ellos tenían un mandato, tenían que ganar almas y fueron a pescar. Ellos tenían un mandato, tenían que ir a enseñar y a predicar todo lo que habían escuchado hablar de Jesús, todo lo que habían escuchado del Señor, pero de alguna forma retrocedieron y volvieron atrás, porque confiaron en sus fuerzas, porque confiaron en lo que ellos podían hacer. No le prestaron atención, se olvidaron de las palabras del Señor, desobedecieron a Dios en lo que Dios le había mandado hacer. Vaya conmigo al libro de Samuel, Primera de Samuel 15, 2, 3, 9 y 26, yo se lo voy a leer. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado lo destruyeron. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas más rey de Israel. Dios le había dado una palabra a Saúl, pero Saúl, en vez de hacer lo que Dios le pedía, Saúl hace lo que él creía que tenía que hacer. En vez de someterse a la palabra de Dios, someterse a la voluntad de Dios, Saúl de alguna forma hace en parte lo que Dios quería que él haga, y de la otra forma se queda con el resto de las partes desobedeciendo a Dios. Uno no se da cuenta que la desobediencia no atrae a Dios. Uno no se da cuenta que el desobedecerle a Dios nos pone en una posición de rebeldía, nos pone en una posición contra Dios. Uno no se da cuenta que viviendo leyes que están en contra de las cosas de Dios, uno se pone en contra de Dios. Y Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos prospera, Dios es el que nos ayuda a caminar, Él es el que nos da fuerzas nuevas, Él es el que murió por nosotros en la cruz. Y mientras estemos con Dios en el corazón y seamos obedientes a Él, andaremos y caminaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Salgan las leyes que salgan, que atente contra la moral de Dios. Nosotros como cristianos vamos a seguir obedeciendo a Dios y vamos a seguir viviendo la vida como Dios quiere que vivamos, y vamos a obedecer a Dios. Yo quiero que ustedes entiendan este pasaje bíblico. Moisés saca al pueblo de Egipto por mano poderosa de Dios. Van caminando por el desierto y llegan a un lugar donde el pueblo estaba totalmente cansado. Y este Amalek, este pueblo amalecita, trata de destruir y trata de asesinar al pueblo de Israel por la retaguardia. Venían por atrás, y cuando el pueblo más cansado estaba, se lanzaron en contra del pueblo de Israel para matarlo. Eran enviados satánicos de la misma mano de Dios para erradicar y destruir al pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Dios había salvado a esta nación de Egipto por mano poderosa, obrando milagros, destruyendo todos los dioses egipcios, destruyendo a Faraón mismo. Pero en el desierto, Satanás toca el corazón de un rey, de una nación, para que asesine a todos los judíos y hebreos que había salvado Dios de Egipto. Dios quería hacer una nación grande de este pueblo, una nación maravillosa de este pueblo, para que de esa nación nazca el Mesías, santa, una nación que solamente crea en Dios y lo obedezca a Él. Cuando esa es la parte, cuando usted lee en la Biblia, que Moisés oraba, ¿se acuerdan? Y que se cansaba y que bajaba los brazos. Y cuando Moisés se cansaba, estaba cansado y bajaba los brazos, prevalecían los amalecitas y le ganaban al pueblo de Israel. Cuando Aarón y Hur se dan cuenta de esto, ponen una piedra debajo de Moisés y Moisés se sienta. Y Aarón sostiene uno de las manos de Moisés arriba y el otro lo sostiene Hur hacia arriba. Entonces, mientras Moisés tenía la mano levantada y adoraba a Dios, el pueblo de Israel vencía y vencieron a los amalecitas. Entonces ahora llega la hora en que Dios traiga justicia. Entonces Dios trae justicia y le dice ahora a Saúl, que era el primer rey de Israel, le dice: tenés que tomar a esta nación y no tiene que quedar nada de esta nación. Y usted me dice: qué malo era Dios. Levante la mano conmigo y repita: Dios ve más allá de lo que nuestros ojos ven. Repita conmigo: Dios sabe más allá de lo que nosotros sabemos. Por eso Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces, ¿qué hace Saúl? Saúl mata todo lo que era malo, todo lo que no tenía valor de los amalecitas, y se queda con el rey, se queda con la reina, y se queda con lo mejor de todo lo que él tenía. Cuando el profeta va a buscar a Dios, Dios le habla al profeta y le dice: decirle a Saúl que lo rechacé. Decirle a Saúl que ya no es más mi rey en mi presencia,
porque me ha desobedecido. Repita conmigo, la desobediencia trae consecuencias. Y la consecuencia fue de que Dios desecha a Saúl como rey y prepara el camino para David. Prepara el camino para David. Yo le voy a explicar lo que viene ahora. Lo que viene ahora. Muchas veces uno dice, pero Dios es malo, ¿cómo va a mandar a matar a toda la gente, niños, mujeres, todos los que estaban allí? Los amalecitas odiaban al pueblo de Israel. Lo odiaban. Si le podían echar nafta y prenderlo fuego, lo iban a hacer. Era necesario erradicar a ese pueblo para que Israel no tenga más altercado, para que Israel no lo persigan más, para que Israel pueda ser libre de una nación que lo odiaba totalmente. ¿Me entiende? Y usted me dice, ¿dónde viene la consecuencia? La consecuencia viene que después Samuel, mejor dicho, agarra un arma y mata al rey. Y la reina le permiten escaparse y se va. Esa reina se escapa y se va. Esa reina después tiene hijos en otro lugar y le llena la cabeza a sus hijos en contra del pueblo de Israel y le enseña a odiarlos, a aniquilarlos. Ese hijo tiene otro hijo y le enseña a odiar al pueblo de Israel. Y en la época de Esther, ¿cuánto conocen la historia de Esther y Mardoqueo? Estaba Naamán, repita conmigo, este hombre que hizo lo imposible para destruir al pueblo de Israel. ¿Sabe de dónde era? De los amalecitas. Ellos querían hacer desaparecer al pueblo de Israel. Y cuando estaban allí, en Babilonia, allí con el rey, en aquel lugar, uno de los primeros, uno de los magistrados, uno de los consejeros del rey, era descendiente directo de esta mujer y estuvo a punto por esto de destruir a toda la nación, de convencer al rey de levantar un edicto para destruir y erradicar al pueblo de Israel de la faz de la tierra. ¿Se acuerdan de la horca de Mardoqueo? ¿Se acuerdan de la horca de Mardoqueo? Después Dios interviene con la reina Esther y Dios convence al rey y desenmascara a este hombre allí y él muere con la misma horca que habían preparado por él para matar a Mardoqueo. Hoy en día esa fiesta se sigue celebrando en Israel. Hoy en día esa fiesta de libertad, de liberación, de lo que Dios hizo con la reina Esther, con Mardoqueo, allí hoy se sigue celebrando porque recuerdan que Dios lo protegió de la aniquilación y del odio de los amalecitas. Ahora, nunca el pueblo de Israel tendría que haber pasado por eso. Si Saúl, tiempos antes, hubiera sido obediente a Dios y hubiera hecho lo que Dios le pidió. Dios ve más que nosotros. Él tiene otra perspectiva de la vida. Dios sabe más de lo que nosotros podemos saber. Nosotros queremos saber todas las cosas y a veces juzgamos todas las cosas, pero Dios entiende y ve más allá de lo que nosotros entendemos y miramos. Dios ya sabía que si Saúl desobedecía, algo malo le iba a pasar al pueblo de Israel. Entonces, por desobediencia, el pueblo de Israel no solo años después tiene que pasar esta calamidad, sino que Dios desecha a Saúl por desobedecerlo. Repita conmigo, la desobediencia hace que Dios me deseche. Porque viviendo bajo mis propias leyes, muchas veces por nuestras debilidades, muchas veces por nuestra concupiscencia, muchas veces por nuestros deseos descontrolados, vamos a hacer cosas en contra de Dios. Pero cuando nos sometemos a la ley de Dios, cuando nos sometemos a las cosas de Dios, mi hermano, Dios es el que maneja nuestras vidas. Dios es el que abre las puertas y las cierra. Dios es el que crea el camino para que nosotros pasemos. Dios es el que abre las aguas en dos para que pasemos en medio de las aguas. Dios es el que permite que tengamos victoria. Dios manda al ángel para bendecir nuestra vida y la presencia de Dios para llenarnos. Mientras Dios esté en nuestra vida y mientras nosotros les obedezcamos, va a haber bendición. Va a haber gloria y va a haber presencia de Dios en abundancia para gloria del Señor. No vivas bajo tus propias leyes, viví bajo las leyes de Dios para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos,
Cada vez que no hacemos nosotros las cosas sin obedecer a Dios, nos metemos en problemas. Cada vez que nosotros hacemos las cosas sin vivir una vida moral como Dios manda, la sociedad cada día va más a la destrucción. Cada vez que la gente se vuelca en contra de Dios, cada vez va peor, no va mejor. No es una solución, sino que va peor todavía. Y Dios le habla a estos muchachos mientras estaban pescando. Repita conmigo, Dios le habla a estos muchachos mientras estaba pescando. Repita conmigo, el que desobedece a Dios nunca tiene nada para dar de parte de Dios. ¿Qué sucede? Jesús se le aparece y le dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? ¿Y qué le dijeron? No. Porque cuando nosotros vivimos bajo nuestras propias leyes, sin respetar las leyes de Dios, nunca tenemos nada bueno para dar. Siempre estamos con las manos vacías. No hay nada en nuestra alma, en nuestro espíritu, que nos lleve a poder tener bendiciones. Si ellos hubieran obedecido a Dios, si ellos hubieran obedecido a Jesús, hubieran tirado la red y hubieran sacado peces, y cuando Jesús hubiera parado delante de ellos, ellos le hubieran dicho, sí, Señor, tenemos para convidarte en esta noche. Pero esto es simbólico a todas las personas que desobedecen a Dios, a todas las personas que viven una vida sin Dios, a todas las personas, sean cristianas, no sean cristianas, que le dan vuelta la espalda a Dios. De todos los países que le dan vuelta la espalda a Dios, de todas las naciones que le dan vuelta la espalda a Dios. Nosotros tenemos que entender que la Biblia habla que en algún momento todos los que desobedecieron y todos los que le dieron la espalda a Dios van a tener que comparecer delante de Él. Van a tener que justificar sus actos delante de Jesús. Y saben que nadie lo va a poder justificar. Porque Él conoce el corazón de todos. Y Él sabe con qué intención hacemos todo. Él sabe si mentimos, no mentimos. Él sabe si armamos pleitos o no los armamos. Él sabe, escuche bien, repita conmigo, Él sabe hasta los mensajes de texto que yo mando. Él sabe hasta las conversaciones privadas que tengo en mi alcoba con mi esposa. Él sabe las cosas más íntimas, porque Él es el ojo que todo lo ve, es la percepción que todo lo siente, Él es el canal de bendición que todo lo sabe. ¿Me entiende? Y ellos se fueron a pescar y pensaron que haciendo lo que ellos sabían hacer, iban a tener bendición e iban a ser bendecidos. Y sabe, jamás dándole la espalda a Dios una nación, un pueblo, jamás dándole la espalda a Dios una nación, un pueblo va a ser bendecido. Siempre la corrupción va a ser peor, siempre el desenfreno va a ser peor, siempre el libertinaje va a ser peor y se va a llevar puesta a toda nuestra nación. A toda nuestra nación. Iba con el auto el día de este movimiento feminista y veo a unas 50 mujeres con el dorso desnudo, con un pañuelo verde en la cabeza y palos en sus manos. Otras tenían en sus manos, tenían como bombitas llenas de pintura, bombitas de agua que le habían inflado con pintura. Y cuando pasaron por la catedral metropolitana, reventaron las bombitas contra la pared con el grito de muera la iglesia, dictadura la iglesia, se tienen que incendiar la iglesia, tenemos que destruir a la iglesia. ¿Me entiende? Es un atentado total, claro, contra las cosas de Dios. La gente no quiere a Dios. Le da la espalda a Dios, quiere vivir bajo sus placeres, quiere vivir bajo sus formas de vida, quiere vivir de la forma que quiere vivir, que le agrada vivir y no quiere recibir ningún dedo señalador, no quiere recibir ningún consejo, no quiere recibir ninguna palabra ni amonestación. La gente quiere vivir en anarquía total, sin un control, sin que nadie ponga reglas. Quieren vivir como anarquistas, ¿me entiende? Yo le preguntaba a la pastora y le digo, Claudia, siempre le pregunté, ¿por qué las mujeres se embellecen tanto? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Vamos. ¿Por qué se embellecen tanto? ¿Por qué están
2 horas antes de salir de la casa pintándose, maquillándose, arreglándose, poniendo sus lindos pantaloncitos, sus lindas ropas. Le decía, ¿qué es para agradar a los hombres? Y Claudia me decía, no, es porque nosotros queremos sentirnos lindas. Es porque nosotros queremos sentir que somos lindas, que somos personas que nos sentimos bien siendo, de alguna forma, preparándonos, embelleciéndose, nos sentimos bien como mujer. Ahora escucho por radio a esta feminista echarle la culpa a los hombres. ¿Sabe quién es el culpable para las feministas de que ustedes pasen horas en el espejo, en la peluquería? A los hombres. Porque según la feminista, las mujeres se visten para conseguir hombres. Se visten para agradar a los hombres. Se visten de la forma que se visten y se embellecen para tratar de conquistar a alguien. O una de dos. O me mienten ellas, o mienten las otras. ¿Me entiende? Ahora nosotros somos culpables. Yo soy el culpable que usted se ponga linda. Yo soy el culpable que usted esté 4 horas en la peluquería para ir a un casamiento, a una boda, porque hay una fiesta, para que usted se ponga linda y esté presentable. El culpable soy yo, los culpables somos los varones. ¿Me entiende? Fíjese cómo se transgiversa todo. Otra decía, ¿por qué yo me tengo que depilar? Vio que ahora en el grupo de feministas están aquellas que no quieren depilarse. Entonces, si yo quiero tener los pelos como una brocha debajo de los brazos, decían. Yo quiero tener los pelos en la pierna que pinchen y no quiero sentirme culpable, no quiero que nadie me señale. Quiero tener barba, ¿por qué me tengo que depilar? ¿Cuántas de ustedes quieren tener barba? Levanten la mano todos los que quieren tener barba. ¿Se dan cuenta que es ilusorio? Se da cuenta que no tiene nada que ver con la ley del aborto, no tiene nada que ver, que viene con una presión de libertinaje en contra de Dios, en contra de la cosa de Dios, revolución carnal, libertinaje total, pecado total. Es lo que quieren hacer. Otra decía, ¿por qué yo no me puedo acostar con 5 hombres distintos en el día? ¿Por qué no lo puedo hacer? Si a mí me gusta hacerlo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Decía la mujer. ¿Por qué me tienen que señalar y decirme prostituta? Lo decía en otra palabra. ¿Por qué me tienen que señalar? Si yo quiero hacerlo, ¿quién es que para juzgarme? Es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. ¿Es eso el feminismo? ¿Es eso el movimiento feminismo? No, esos son movimientos satánicos. Son movimientos con una tendencia satánica, en contra de la buena moral, en contra de las cosas de Dios y en vivir en un estado totalmente de anarquía total. ¿Me entiende? Otra decía, si yo quiero salir desnuda por la calle, ¿por qué no lo puedo hacer? Si nadie me tiene que tocar, nadie me puede decir nada, ni señalar, porque es mi cuerpo. Si a mí me gusta andar desnuda, ¿cuál es el problema? El problema está en que todo está disfrazado en un movimiento, pero el movimiento es una tendencia totalmente satánica, demoníaca. Puede tener cosas buenas, todo lo malo está disfrazado de bueno. Todo lo malo está disfrazado de bueno. Satanás se disfraza como ángel de luz. El anticristo se va a disfrazar como un hombre de bendición. Todo lo malo se disfraza de ángel de luz. Todo lo malo se disfraza de algo bueno y positivo. Pero la conclusión, el hecho, es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios nos tiene que dejar solo. Dios no puede estar con aquellas personas que no cumplan su voluntad. Dios no puede bendecir a aquellas personas que le den vuelta a la espalda. Y esto le había pasado a los discípulos en aquel lugar. Repita conmigo, yo no voy a vivir bajo mis propias leyes. Vamos. Toca al hombre otro y decirle, vos no vas a vivir bajo tus propias leyes. Decirle, ahora levante la mano conmigo y repita. Yo voy a vivir bajo la ley del cielo. Cuando ellos estaban viviendo bajo sus propias leyes, habían pasado toda una noche pescando. Hombres de mar, de pesca, habilidosos, experiencia. Hombres que se jactaban de su experiencia y decían, yo soy pescador y me lo conozco como la palma de mi mano. Pero estuvieron toda la noche y nada habían sacado, se habían cansado, se habían fastidiado, estaban estresados, estaban muertos de hambre. Hasta que llegó Jesús, repita conmigo, hasta que llegó Jesús. Y Jesús llega y le dice, muchachos, ¿pescaron algo? No, no pescamos nada. Entonces Jesús le dice,
tiren la red hacia la derecha. Estos hombres habrán mirado y habrán dicho, pero este hombre está loco, si la tiramos hacia la derecha, la tiramos hacia la izquierda, la tiramos hacia atrás, hacia adelante, la hicimos y no pescamos nada en toda la noche, ¿quién se cree? Pero Pedro habrá venido y le habrá dicho, bueno, intentémoslo, no perdemos nada. Tuvimos toda la noche tratando de hacer las cosas bajo nuestra forma y no resultó. Probemos y hagámoslo. Y tiraron la red en el lugar que Jesús le marcaba que la tenían que tirar. Y cuando tiraron la red, sorprendidos, vieron que los peces aparecían del oriente, del occidente, del sur, del norte. Veían que salían de todos lados peces, por todos lados saltaban en el agua. Y quisieron arrastrar la red y no pudieron, llamaron a otros y vinieron otros y cargaron las redes allí. Y los peces salieron de la nada y pescaron en un segundo lo que no pudieron pescar, aún más que toda la noche. Dice que los peces eran tan grandes que 150 y algo de peces pescaron y la red no se rompía. Pero fue después que vivieron bajo su ley. Fue después que escucharon su palabra. Fue después que le abrieron el corazón. Fue después que dejaron moverse y obedecieron a la palabra de Dios. Repita conmigo, la obediencia me trae la bendición de Dios. La obediencia a su palabra. La obediencia a sus cosas, la obediencia a vivir bajo su ley, a mí me pone en una posición de éxito, me pone en una posición de bendición, me pone en una posición de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, Jesús le dice y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la cantidad de peces. Levante la mano conmigo y repita, si yo obedezco a Dios, voy a no poder sacar la red, de la cantidad de peces que voy a pescar. ¿Cuántas veces nos sentimos que estamos pescando y no pescamos nada? Yo a veces voy con los chicos a pescar. Están 4 horas para pescar y pescaron una mojarrita así, mire. Y yo lo veo, la otra vuelta fui con Yani el chino, allí a Santa Teresita, fueron a pescar. Yo me quedé 5 horas con ellos en el muelle. Digo, ¿qué hago yo? No me gusta la pesca. A mí me parece tiempo perdido, a otros les parece tiempo invertido. Yo prefiero hacer otras cosas. No es que la pesca está mal, la pesca está bárbaro para el que le gusta. Y yo digo, ¿qué hago? Y los veía que tiraban y no pescaban, y tiraban y no pescaban. ¿Y qué pudo haber hecho el pastor? Hablé con todo el mundo que estaba en el muelle. Así que me pasé de uno a otro, le pregunté cuánto había pescado. Había gente de González Catán, había gente de Casanova, había mucha gente de Morón en el puerto, en el muelle, había gente de Capital Federal, había gente de Avellaneda, y hablé con todo el mundo. Vi cómo cortaban los pescados, cómo los sacaban. Pero qué feo es pasar toda la noche pescando, invertir tiempo, horario, invertir fuerza, invertir dinero y no sacar nada. Nada, volvés a tu casa y te preguntan, ¿qué pescaste? Nada. Y lo decís con bronca, nada. Porque tanto esfuerzo para nada, tanta dedicación para nada. Y bueno, la adrenalina de pescar, ¿qué adrenalina si tirás la cañita y está? Y cuando la cañita te hace así, sacás. Ah, pero tiene su secreto. La plomada, el arzuelo, la carnada, la caña de río corta, larga, la tanza más larga, más gruesa, menos gruesa, tiene sus secretos. Ya la verdad yo no entiendo nada. No entiendo nada. Pero qué difícil es intentar algo en la vida y que no te salga. Qué difícil es querer formar una familia y fracasar. Qué difícil y doloroso es criar hijos y fracasar en la crianza de nuestros hijos. Qué doloroso es querer cultivar una vida cristiana y fracasar en cultivar esa vida cristiana. Qué doloroso es intentar por nuestras fuerzas y fallar, intentar bajo nuestros recursos y no encontrar, buscar y no encontrar, golpear y que las puertas no se abran, pedir y no recibir. Debe ser horrible, debe ser tremendo, debe ser frustrante, debe ser desgastante. ¿Me entienden? Pero qué bueno es tener a Jesús al lado.
y que Jesús te diga, no, así no. Sacá la red del lugar donde está e intentalo de este lado. Entonces vos golpeaste toda tu vida, intentaste toda la vida, trataste de salir adelante y nada funcionó porque lo hicimos bajo nuestros recursos. Lo hicimos bajo nuestra voluntad, bajo nuestras leyes. Lo hicimos bajo nuestros principios. Pero venís a la iglesia o en cualquier lugar, le aceptás a Jesús, le abrís el corazón y Dios te empieza a guiar. Y Dios te dice, intentaste en el mal lugar, intentaste sin mi guía, intentaste sin mi voluntad. Ahora yo estoy en medio tuyo y te dice, ahora hacelo de la forma que yo te digo. Y lo intentás y te sale bien la familia, te salen bien los hijos, te sale bien el matrimonio, te sale bien el trabajo, te sale bien la casa, te sale bien tu vida y vos te sentís realizado, porque hacer las cosas bajo nuestra ley muchas veces nos lleva al fracaso, pero hacer las cosas de parte de Dios nos da victoria, nos da honra, abre los cielos y Dios nos bendice para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Dios es el que lo puede hacer. Pastor, intento cambiar a mi esposo y no cambia. No lo vas a cambiar. El único que lo puede cambiar es Dios. Pastor, intento que mis hijos cambien. No lo vas a cambiar. El único que lo puede hacer es Dios. Pastor, que mi esposa cambie. Usted no sabe lo que tengo, una guerrillera en casa. No la vas a cambiar. La va a cambiar Dios. Solamente Dios es el que lo puede hacer. Nuestra nación no va a salir ni por adelante, ni por este gobierno, ni por el que venga. Ahora los mismos de Cambiemos están diciendo que los próximos que venga va a ser el Partido Justicialista. Usted dice, ¿y esto qué es? Venga quien venga, nuestro país no va a salir adelante. Sale adelante si le abre el corazón a Dios. Sale adelante si recibe la directiva de Dios. Sale adelante si es Dios que le dice, se cansaron de tirar en este lugar, no la tiran más, ahora de este van a recoger, en este van a alcanzar, en este yo lo voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. ¿Te cansaste de tirar la red en lugares donde nunca recibiste nada bueno? Nos cansamos de hacer las cosas que de alguna forma nos han llevado al fracaso. ¿Cuántos matrimonios separados, divorciados? ¿Cuántas personas aniquiladas? ¿Cuántos hijos que no pudimos controlar hoy están hundidas en la droga, en el alcohol, en la delincuencia? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos niños que tienen que ir a psicólogo porque mamá y papá no se entienden y se tienen que separar? ¿Cuántos niños ahora que están creciendo en casa donde hay dos mamás y hay dos papás y viven tal vez una vida promiscua y ven la vida promiscua de sus padres y se concentran y se crían en un hogar inadecuado para ellos? Aunque uno diga, son buenos, claro que sí, pero en un lugar donde reina el pecado, en un lugar donde reina las cosas que no son de Dios, jamás puede salir algo bueno, jamás va a poder salir algo productivo de ese lugar. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si se enoja, enójese con la Biblia, enójese con Dios. ¿Me entiende? Dios, repita conmigo, Dios no negocia. Toca al hombro, te decide, Dios no negocia. Hay dos formas de vivir en contra de las cosas de Dios o de vivir a favor, dentro de la voluntad de Dios. Vivir en contra de la voluntad de Dios nos lleva a vivir una vida solos. Vamos a gritar, Dios, ayúdame, y Dios no va a descender porque le dimos vuelta a la espalda a Dios. Dios, bendecí mi familia, Él no lo va a hacer porque le diste la espalda a Dios. Dios lo hace cuando reconocemos nuestro error. Dios lo hace cuando reconocemos y aceptamos nuestra equivocación. Y es así donde abrimos el corazón y le decimos, Dios, perdóname. Y es así donde Dios le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Y le decimos, Dios, entra a reinar en mi vida. Así donde Dios entra a reinar y Dios cambia todas las cosas. Dios lo transforma todo de la noche a la mañana. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque comenzamos a vivir bajo las leyes de Dios. Comenzamos a vivir bajo las normas de Dios. Mucha gente pasó por la iglesia en estos 11 años, muchas familias. Y es tremendo escuchar hoy cuando me vienen a contar de alguna familia que ha pasado por la iglesia, que están separados, divididos,
que ya no son más familia, que ya fulano se fue con sultana, sultana se fue con fulano, que ya tienen otras casas, que los hijos están en droga, están en alcohol, que no saben cómo mantener, que tienen 14 años y ya son papá o ya son mamá de 2 o 3 hijos. ¿Me entiende? Y usted dice, ¿cómo es esto? Es porque pasaron por las cosas de Dios, pero no le abrieron el corazón a Dios. Siguieron viviendo de la misma forma que siempre vivieron. No hubo un cambio, no hubo una conversión, no hubo algo que haya transformado su vida. No tuvieron un encuentro personal con Dios, no lo dejaron a Dios tomar allí las riendas de su vida. Y yo sé que en esta hora hay gente que quiere dejarle a Dios tomar la rienda de su vida. ¿Cuántos dicen amén por esto? Toca al hombro de tu hermano y decirle, Dios tiene que tomar la rienda de su vida. Escuche, cuando Pedro se lanza al agua, va corriendo, Jesús, Señor, ¿dónde? Y lo encuentra Jesús a la orilla, allí en la playa, asando unos panes y asando un pescado. Ellos venían muertos de hambre, no habían pescado nada. Y Jesús le estaba proveyendo de su alimento. Repita conmigo, cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios, Dios es mi proveedor. Él es mi proveedor. Mientras ellos lo quisieron hacer bajo su voluntad, no sacaron ni una mojarrita. Pero cuando lo hicieron bajo la voluntad de Dios, se llenó las redes. Y cuando llegaron a la playa, Jesús ya había pescado por ello y ya le estaba cocinando unos panes y unos pececitos allí al asado. Y le dice, vayan y tráiganme peces de lo que ustedes pescaron. Y le trajeron. Y Jesús se los cocinó. Repita conmigo, Jesús les mató el hambre. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con hambre espiritual? ¿Cuánto venimos a la iglesia con una sed interna que no podemos saciar ni con las drogas, ni con el alcohol, ni con la delincuencia, ni con los amigos, ni con las mujeres, ni con los vicios? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y tenemos un hambre tan grande que hemos probado de todo y nada nos ha saciado? Pero venimos a las casas de Dios, le abrimos el corazón a Dios y Dios te espera con una comida rica. Dios te espera con un buen líquido allí, un buen vaso de agua para darte y saciar la sed. Y cuando le abrís el corazón, la presencia de Dios entra y Dios comienza a saciar el hambre y la sed que hay en nuestra vida. Y comprobamos que todo lo que hicimos anteriormente no tiene valor, que ahora hemos comprobado el poder, la gloria, la unción de Dios en medio de nosotros para gloria de Él. ¿Cuántas casas transformadas? Matrimonios transformados, hogares transformados, hijos transformados. ¿Cuánta gente enferma sana? ¿Cuánta gente oprimida libre? ¿Cuántas familias que no tenían solución recibieron salvación y solución de parte de Dios? ¿Cuánta gente que vino a los pies de Cristo sin ganas de vivir? ¿Cuánta gente que vino a la iglesia tratando de quitarse la vida? Lo habían intentado y nada resultó. Pero le abrieron el corazón a Dios y Dios hizo milagros en su vida para gloria de Él. Me acuerdo con la pastora, teníamos solamente 18 años, 19. Estábamos reciencitos de novios. Para los que no saben, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, con la pastora cumplimos 30 años de estar juntos. 30 años. Nos pusimos de novio un 8 de marzo del año 1988. A las 6 de la tarde aproximadamente, 7 de la tarde. Ese es el día que yo la maté. Me paré y le dije, yo estoy enamorado de vos. Yo creo que vos también de mí. Y ella me miró y me dijo, sí, yo también estoy enamorado de vos. 30 años de estar juntos. Pero vimos tanta gente fracasar. Mucha de la gente que se ha casado siendo cristianos se alejaron del Señor, que no han conocido, que hemos tenido experiencias tremendas en la iglesia con esas personas. Hoy en día están en el mundo, se han separado, hogares destruidos, familias destruidas, mujeres engañadas, esposos engañados, infidelidad, allá carnalidad a lo loco. Y uno dice, ¿por qué suceden estas cosas? Porque uno empieza a vivir como le plazca, uno le empieza a vivir como quiere y deja de vivir como Dios quiere, deja de escuchar su palabra, deja de someterse a su voluntad y quiere vivir la vida loca. Quiere vivir la vida que le agrada a todo el mundo que no tiene al Señor.
Entonces se meten en los mismos problemas que se meten aquellos que no viven bajo la voluntad de Dios. Y nada le da resultado.